buenas noches a todas las personas que nos ven. Ya estamos por aquí en Entre Mitos y Logos. Y a final de cuentas sí se pudo contactar Bian. Biani, muy buenas noches. Ya habíamos empezado a sufrir por tu ausencia. Bueno, yo los saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya se va generando el link mientras lo comparto y nos empezamos a sumar. Pues bueno, me gustaría que se presentaran. También para las personas que van a vernos a posterior, pues bueno, tengan una idea de quiénes somos y en lo que voy generando el link y poquito a poquito empezamos a abordar esta temática. Mi querida amiga Viani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. La verdad es que el día de hoy el internet por acá está terrible. Muchas gracias por el espacio, Rubén. No, a ti, Bian. Muy buenas noches. No sé si nos podrías comentar a qué te dedicas, ahorita dónde estás, cuál es tu preparación, digo, también para que Fajardo, mi querido amigo, y Rodrigo Cabañas, también un nuevo amigo que está por aquí, puedan saber un poquito más de ti, a qué te dedicas y así. Sí, claro que sí, Rubén. Mi preparación profesional, yo soy psicóloga con más o menos unos 17 años de experiencia en el ámbito educativo en todos los niveles, tal cual, desde preescolar hasta universidad. Actualmente soy docente universitaria. Pasé desde ser docente frente a grupos, supliendo docentes, hasta ámbitos administrativos como directora de instituciones educativas en educación básica, pública y privada. Ok, Benny, muchísimas gracias. Mi querido amigo Fajardo, un gustazo verte por aquí. De la misma manera, no sé si nos puedas comentar un poco de ti. Claro que sí, amigo. Pues de entrada, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Agradecerte la invitación a este programa, que espero que la información que se vierta aquí pues sea de utilidad para este asunto del influencer y que finalmente pues la gente saque su conclusión. Agradecerle a tu audiencia y comentarte muy rápidamente, pues bueno, yo soy licenciado en Derecho. Tengo 24 años de servicio en la administración pública municipal y estatal, es donde tengo experiencia. Desde muy joven participé en política, ya tuve la oportunidad de ser regidor en el municipio de Almoloya de Juárez y también tuve la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento, entre otros, secretario del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez. Y bueno, ahorita estamos laborando con el despacho jurídico del Colegio de Abogados Nacional. Y bueno, pues ahorita estamos trabajando ahí, que le mando un saludo muy afectuoso al Colegio Nacional CETLEX. Ok, mi querido amigo, muchísimas gracias. Y bueno, ya finalmente, hace unos días me hicieron una entrevista, fue mi querido amigo Rodrigo Cabañas, que ya tuve el gusto de conocernos. Él estuvo, o ha estado más bien aquí entre mitos y logos, pero del otro lado, ¿no? Él ha sido parte de nuestra querida audiencia. Tenemos un amigo en común, digo, también es panelista por aquí, un joven muy tenaz, muy intrépido, muy inteligente, una joven promesa del derecho. Nos presentó, ya tiene su programa, está ahí haciendo, está iniciando, y pues bueno, él es parte del gremio de comunicólogos, es parte de mi profesión, y pues bueno, bienvenido a este espacio, mi querido amigo, no sé si te gustas presentar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y realmente muy honrado, realmente me siento muy chiquito, rodeado de, pues, la verdad, personas que ya tienen un gran recorrido. Realmente estoy,
pues con mucho menos experiencia que ustedes, pero con todo el ánimo de pues compartir. He estado como asesor de algunos regidores en el municipio de Metepec. Me he dedicado más a la parte de la comunicación política, la imagen política, la imagen pública, y ahora pues iniciamos con este proyecto de Interactuando, que es un proyecto donde queremos mostrar a las personas y no tanto a los personajes, ¿no? Entrar más a la parte humana y sobre todo pues yo me estoy enfocado en el activismo social. Soy activista social en mi municipio, trato de hacer distintas actividades pues que beneficien a nuestra comunidad. Y pues aquí encantado de estar con ustedes y pues espero y poder sumar un poquito en esta emisión y sobre todo pues dar mi opinión también desde la parte juvenil y que pues de cierta forma pues el peligro que puede ocasionar el tomar malas decisiones, ¿no? Excelente, mi querido amigo. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya compartí ya el link del en vivo. Y pues bueno, vamos a platicar aquí un poquito de lo que es este caso que nos ha llamado la atención. Ya es el segundo programa que abordamos a Fofo Márquez. Digo, ya en el primero fue la situación de que Vianey nos regañó a todos, a todas, a todes por andar con un concepto en boga que era el niño emperador. Ya nos dijo que no es un niño emperador, ¿no? Simplemente es un producto de las malas decisiones de la familia, de la construcción del individuo, de la falta del acompañamiento de los padres, de la posición, del dinero, de la impunidad, de muchísimas cosas analizamos en ese programa. Y pues bueno, en ahí nos dan unos términos muy interesantes que me gustaría empezar a abordar para retomar un poquito. Igual, mi querida amiga, es un programa especial. Yo siempre digo que son 10 minutos, pero tú adelante, son 2 intervenciones y la conclusión, 15 minutos, 20, desahoguemos bien el tema. El asunto es focalizar y checar bien qué está pasando con el Fofo Márquez. No sé, la familia también está siendo afectada. Ya salieron a decir que lo están juzgando mal. Él sigue reacio a que sus comportamientos llegaron a ser buenos, nada más que lo juzgan de más por ser un influencer. Pero pues bueno, ¿qué ocultan todas estas personas detrás de ese comportamiento social que es muy, muy, muy lamentable para nuestra sociedad? Mi querida amiga, te dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, Rubén. Por favor, si se escucha terrible mi micrófono, es un tema de conectividad. Y pues bueno, me avisan. Tengo algunas notas que ciertamente, Rubén, quiero retomar. Como bien ya lo comentas, ya habíamos hecho una transmisión relativa justamente a los estilos de crianza y los efectos que tienen sobre el comportamiento adulto. En esta ocasión quiero yo sumarle un elemento fundamental, que son la necesidad de satisfacción inmediata a la cual estamos sometidos como sociedad y que es un elemento fundamental en el día cotidiano de nuestras infancias y de nuestras culturas. Un elemento de ello es la evidencia de la baja tolerancia a la frustración que encontramos en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Encontramos esa necesidad de satisfacción inmediata en donde nos involucra poca responsabilidad, poco tiempo, consumismo inmediato, de corta duración, pero que nos sitúa en una posición social ventajosa con relación a mientras más tengo, más soy. Y quiero partir justamente de ese concepto, Rubén, para ti, nuestros acompañantes y todos los que nos escuchan, recordando algunos elementos que tienen no solamente que ver con la crianza, sino también con la autoproclamación que Rodolfo Márquez hace de el cómo se concibe. Ya en algún momento en esas charlas de café con grupos de amigos, hemos comentado, Rubén, recordarás, que los individuos hablamos de acuerdo a la estructura mental que tenemos. Entonces yo siempre he afirmado que nuestro lenguaje es un sinónimo de las habilidades mentales del individuo. Queremos saber, queremos conocer, queremos interactuar con una persona, escucharla hablar. Y entonces, bueno, no es un secreto para nadie estas últimas entrevistas que le hicieron al Fofo, en donde se le cuestiona acerca de cómo te percibes, quién eres, comienza describiéndote. Y entonces, bueno, me llama sobremanera la atención escuchar al Fofo decir que es un dios, se compara con un dios.
Este autoproclamado siempre ganador, siempre superior en términos de finanzas, de poderío, de cuerpo, de figura, de todo, no refleja más que una compensación de, con toda seguridad, quisiera yo no tener que equivocarme, pero creo que voy por el camino adecuado, me hace pensar en el fofo como en una persona que tiene una amplia, muy, muy amplia necesidad de compensar algunas necesidades intelectuales. Me llamaba mucho la atención una entrevista que le hacen a la mamá, una entrevista con una periodista que tiene un programa digital, y la mamá comentaba que estas muestras de falta de empatía, de baja capacidad cognitiva, de desatención, de fanfarroneo, de una escasa habilidad para procesar información, la venían viendo desde que el fofo era muy pequeño, y entonces hablaba la mamá de haberlo llevado a terapias de rehabilitación física, de lectura, procesamiento de la información, aprendizaje, psicología, y pues bueno, eso ya nos da cuenta de la estructura mental con la que el fofo viene ya compensando y el por qué muestra el tipo de conductas que muestra. Otro tipo de elementos que también son configurativos de la conducta adulta son la falta que ya platicábamos en el programa anterior, Rubén, recordarás, esta falta de límites claros y firmes con las que el fofo y su círculo cercano crece. Y en términos reducidos pudiéramos decir que hay una omisión de cuidados desde los padres, y que esta omisión de cuidados se ve reflejada en la falta de límites que tiene cuando manifiesta intenciones relativas a la interacción con las personas. Todas las relaciones interpersonales que el fofo establece, las establece en torno a un intercambio mercantil. Quiere monetizar todas las relaciones sociales que él establece, y asume que tiene la posibilidad y la capacidad financiera de comprar relaciones interpersonales. Eso me llama demasiado la atención. La verdad es que me parece sumamente interesante la manera en cómo el fofo se maneja ante sus estructuras sociales. Y pues bueno, dejo la estructura de personalidad que esconde el enojo, el tipo de apego, un poco del análisis y la diferencia entre placer y felicidad para más adelante, Rubén. Muchísimas gracias. Pues está muy interesante ahí el tema. A mí me llama muchísimo la atención, amiga, de cuando dices de que compran atención o buscan esa situación de que el dinero resuelve o llegase a resolver. Yo soy de la idea de que, pues bueno, aclarando de que como siempre lo manejamos, es una de las familias más ricas de México, o bueno, una familia con muchísimo poder, con mucho dinero económico, con mucho potencial económico, perdón, y pareciese que en lugar de mejorar o de tener una mejor educación, ¿no? Que en una sociedad capitalista como que resolver todo con el dinero o tener más principios, más valores, enmascaran muchísimos síntomas, muchísimas carencias en la crianza, en el apego social, en el involucrarse con el entorno para mejorarlo. Pareciese que pues ellos quieren gobernar, tú lo dices, que ya venía en esa situación de compararse con una deidad, ¿no? Tener esa egolatría exaltada y no poderla controlar. Y lo preocupante y lo alarmante es que la familia se da cuenta que hay un seguimiento o que hay una situación de patrones conductuales que pues, no supieron controlar, no supieron llevar. Tú lo comentabas en el programa anterior. Los padres no deben de soltar al hijo, no importando qué edad tenga el hijo. No se acaba con un contrato social, con un convenio que nos dice que son padres hasta los 18 años, ¿no? Y después de los 18 años, pues bueno, ya somos adultos y que viva el libertinaje, sino el acompañamiento y las consecuencias
del concepto familia, que es en este caso lo que está en entredicho, y la participación social. Digo, está bien si no lo vamos a tachar de un monstruo, pero sí se debe de hacer consciente de todas las carencias y todo lo que ha afectado socialmente. No solamente él, porque viene toda la familia, ¿no? El éxito o el fracaso de los padres, dicen, es la percepción o la situación que tienen los hijos ya lejos de ellos o su interacción en sociedad. Pues bueno, ahí ya empezó el tema interesante y vamos a ir profundizando poco a poco. Mi querido amigo Luis Enrique Fajardo, tuvo como abogado experto, sí está en una situación de ya entregar cuentas a la justicia, sí se va a tener ya la sentencia, cómo está el apartado legal. La figura del feminicidio es una figura pues algo nueva ya en nuestro sistema jurídico nacional e incluso de todo el mundo o de algunos países, ya es una figura internacional que se viene gestando como un apartado, si ya se quiere ver, del derecho internacional incluso. ¿Qué se puede comentar del feminicidio en México? ¿Hay justicia? ¿No hay justicia? Sus acciones, ¿hasta dónde lo llevan? ¿Se le está juzgando bien? ¿Se le está juzgando mal por ser un influencer? Por este señor ni ninguno de los cárteles de la droga lo quieren, ya tuvo muchos altercados por su prepotencia, cerrando una calle de Jalisco, y uno de los cárteles de por allá ya lo quería colgar, digo, ya lo quería ya justiciar por cuenta propia, por el perjuicio que le estaba cometiendo a la sociedad y por sentirse intocable precisamente. Y más ahorita en esta temporada que los influencers como Peso Pluma y demás están ahí en una lista y fueron exhibidos, ¿no? Que es parte de este entramado. Una persona pública con ese dinero, con ese prestigio, con ese punta, con ese lugar social que se ganó, bueno, afortunadamente no está en la situación del crimen organizado, pero está en una parte de que también transgredió, también hirió socialmente, rompió las leyes y pues bueno, debe de pagar alguna condena, debe tener alguna sanción más allá de lo económico, ¿no? Que sabemos que no repercute directamente en su parte económica. Y el asunto es la libertad, ¿no? El bien más preciado, yo creo que junto con el tiempo, la libertad de nuestra sociedad marca muchísimo, pero pues bueno, mi querido amigo, estás en uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Pues mira, una lucha que han llevado a cabo las mujeres y referente a eso, pues han logrado muchas otras cosas. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista jurídico, pues habrá abogados que no puedan estar de acuerdo. Yo al final voy a hacer el comentario. Lo que sí yo quisiera retomar es empezar por un inicio. Es decir, para que la gente tenga un poco más de claridad el aspecto jurídico, sería lo siguiente, mira, en el artículo 6 del Código Penal en el Estado de México, nos hace referencia a qué es el delito. Empezando por ahí, para que nosotros sepamos cómo se considera un delito. En el artículo 6, sí es bien importante que pongamos atención en lo que refiere a este artículo. Nos dice que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué quiere decir? Mira, te voy a presentar aquí a ver si se alcanza a ver, que es el esquema dominante del delito, que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Esto este esquema que estoy referenciando aquí, lo refiere un juez. Sin embargo, vamos a analizar la clasificación del delito como tal. Si bien es cierto que la conducta no es un delito, sino es un presupuesto. Es decir, la conducta como tal no es un elemento del delito, sino es el presupuesto. Un ejemplo quiero decir que la definición más común que existe de derecho dice que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Entonces, el derecho penal, pues obviamente es parte del derecho. ¿Y qué regula el derecho penal? Pues también una conducta. Pero a diferencia del derecho general,
es que aquí sí lleva 3 o 4 temas más, que es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. En consecuencia, mira, hablar de una tipicidad es aquella conducta que embona perfectamente entre lo que se realiza en la vida real con lo que establece de una manera abstracta en la ley. Te pongo un ejemplo, quiero poner un ejemplo en el caso de robo. En el caso de robo, la ley dice que comete ese delito quien se apodera de algo o de alguna cosa de la cual no tiene derecho de hacerlo. Entonces, la tipicidad quiere decir que yo hice algo en la vida real y que está sujeta en una ley abstracta, en un código penal. ¿Sí? Entonces quiere decir que yo tengo una conducta que hice en la vida real y que esa conducta me lleva a que en el código penal se establezca que esa conducta es con una tipicidad, es decir, hay un tipo penal. La antijuricidad, que es parte del elemento del delito, nos dice que el sujeto activo no tenga ninguna causa justificada y que en consecuencia haya lesionado el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, la antijuricidad quiere decir como en un caso de legítima defensa en el homicidio. Si tú sabes que activas un arma en contra de una persona, sabes que va a haber un resultado. Eso lo sabemos, aunque no estudies el derecho penal. Simple y sencillamente sabemos que el accionar un arma en contra de alguien va a ocasionar un resultado. Entonces, la antijuricidad te dice que esa no tenga ninguna causa justificada, pero hay excepciones. En el caso de lo que te decía de la legítima defensa, es decir, tú accionas un arma porque hay una persona que se introdujo en tu domicilio y entonces cometiste un delito, pero ese delito tiene una justificación, que es que tú hayas hecho una legítima defensa. Ahora, culpable, el otro elemento del delito es que sea reprochable al sujeto, es decir, que el sujeto sea imputable, porque también te pongo un ejemplo. Podemos estar nosotros jugando con una persona que esté mal de sus facultades mentales y por accidente él te empuja, tú te caes, te pegas, te desnucas y te mata o te mueres. Pero resulta que esa persona no lo hizo porque no tiene conciencia, es decir, es una persona que no tiene no tiene claro como una persona normal. Entonces, aquí partimos de esto como hacíamos el esquema, que el derecho penal regula lo que es la conducta típica, antijurídica y culpable. El derecho penal te dice que para que exista el delito se deben configurar todos los elementos. A la falta de algún elemento, entonces no existe el delito como tal. ¿Sí me explico? En el caso, te digo, de homicidio, cuando es una persona inimputable, puede haber una conducta, puede haber una tipicidad que lo establece el Código Penal del homicidio, puede haber un tema de antijuricidad, pero, perdón, de antijuricidad ya no se emplea porque fue una legítima. Ese elemento del delito, pues entonces conlleva la situación del delito que se llama injusto, que corresponde a lo que es la conducta típica y antijurídica, que estudia finalmente una vez que tú tengas lo injusto con una conducta típica y antijurídica, en este momento todavía no existe un delito, hasta que puedas establecer el otro delito, que es la responsabilidad, con obviamente la culpabilidad.
Entonces, en este sentido, lo que yo quiero que la audiencia tenga claro es que el artículo 6 del Código Penal, que es donde sucedieron los hechos en el Estado de México, establece que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. La punibilidad no es otra cosa más que exista una autoridad que pueda ejercer el castigo correspondiente, como en este caso los tribunales, ¿no? Ahora, para reafirmar esta situación, me voy a poder permitir leer lo que establece de una manera muy rapidísima, lo que establece lo que es el delito, no en grado de tentativa, sino como un delito, derivado de que la tentativa no es un delito no es un delito, es parte de lo que establece el delito, es decir, es un hecho, una acción que no se consuma como lo hace el delito. La tentativa como tal no puedes generar un delito por ejercer una tentativa, sino coadyuva con un delito ya formal. En el caso del feminicidio, en el artículo 325, que es del Código Penal Federal, te establece lo siguiente. Dice el artículo 325 del Código Penal Federal: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Voy a leer algunas circunstancias para no pasarme de esos 10 minutos. Sin embargo, yo creo que en el segundo párrafo que voy a leer, yo creo que ahí es donde encuentra el juez la tipicidad del delito que hizo el influencer en grado de tentativa. Dice, se considera que existe una razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Número 1, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Número 2, que es donde considero que puede haber la tipicidad, sin embargo, repito, puede haber abogados que no estén de acuerdo, sin embargo, yo considero que en este numeral 2 es donde puedes encontrar la responsabilidad de la conducta. Dice, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o acto de necrofilia. Esto que estamos refiriendo, para que quede claro, es en referente al delito. Sin embargo, vienen más argumentos que establecen, pero en el numeral 2 es donde considero yo que se encuentra la tipicidad de la acción. Ahora, en el artículo 10 del Código Penal en el Estado de México, te establece lo que es la tentativa de delito, que dice, es punible, o sea, se castiga la tentativa de delito, y esta lo es cuando la intención se exterioriza, ejecutando la actividad que debería consumar el delito u omitiendo lo que debería evitarlo. Si por causas ajenas a la voluntad de la gente no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico tutelado. Que en la segunda intervención voy a comentar los hechos que sucedieron y derivado de ello, por qué se le está fincando el tema de delito en grado de tentativa. La ley penal establece que esa tentativa es cuando tú haces una acción, pero por una circunstancia ajena a ti, no la consumas, no la llevas a cabo. En el caso, para poner en contexto, en la situación que todos vimos en los videos, es que esta persona de nombre Fofo N, digámosle, agrede a la mujer, la golpea, la tira al piso, y sin embargo, hay personas que intervienen. Entonces es una situación que fue ajeno a su voluntad. Ese es el grado de tentativa. Otro ejemplo para que quede claro.
Si alguien vas en tu coche y te quieren asaltar, llega alguien y te dispara y te pone un tiro en el cuerpo, en el estómago. Sin embargo, bueno, te atiende una ambulancia, te lleva al hospital, en el hospital te atienden y te salvas. Fue una acción que no fue ajena a la voluntad de, en este caso, el agresor, porque él iba con la intención de hacerlo. Sin embargo, ajeno a su voluntad, intervinieron otras cosas como el médico y me salva. Entonces él tenía la intención de matarme, pero como no lo logró por circunstancias ajenas a él, se le considera el tema de tentativa. Ahora, otro concepto que bueno, lo vamos a tratar más adelante, pero ese es lo que yo quería poner en contexto para poder llevar a cabo en el segundo comentario los hechos. ¿Sería cuánto, Rubén? Excelente, mi querido amigo. Pues bueno, ya tenemos una base jurídica, digo, para que vean que sí venimos a improvisar aquí. Ay, sí. Y nada más leímos 2 artículos y nos venimos a platicar, ¿no? Ya está la base jurídica, está una base psicológica social, y pues bueno, vamos a empezar a poner en cuenta el papel que tienen los comunicadores en la sociedad y más los influencers, porque se habla mucho de los influencers. Les podrá gustar Wendy Guevara, La Venenito y demás, influencer de algún sector, de algún nicho. Está la parte del hacer negocios, que hoy en día los gurús, incluso en los libros, ¿no? Están ahí, está el Máster Muñoz, está, no sé, Diego Rosarí, Luisito Comunica, el Escorpión Dorado, pero realmente, visto desde un enfoque de la comunicación, más allá de un negocio que hoy está en boga, o del querer encajar en la sociedad y ser famoso, monetizar, ¿qué papel tiene un comunicador, un comunicólogo, una persona que dentro de su grupo social, de su gremio, se dice experto o experto del entretenimiento, no sé, Franco Escamilla y demás personas que llegan a nuestros hogares, que los vemos indiscriminadamente a las 4 o 5 de la mañana, 6, están en el baño, bañándose uno, haciendo el aseo y está escuchando un podcast, no sé, este siglo XXI que es netamente en redes. Entonces, aquí la pregunta que nos surgía en la entrevista que me hizo favor Rodrigo de hacerme hace unos días, realmente qué contenido estamos consumiendo, qué contenido estamos dando a nuestros hijos, qué contenido tienen los influencers y cómo benefician a la sociedad. La culpa la tiene el influencer, la culpa la tenemos nosotros, no sé, pero pues bueno, mi querido amigo Rodrigo, un gustazo tenerte por aquí, muchísimas gracias por la atención. Retomando todo lo que ya habíamos platicado y ahí contextualizando esta parte, tienes uso de la palabra, amigo, adelante. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias a todos por ahora sí que darme la oportunidad. Pues mira, te platico, realmente pues, nos damos cuenta que una mala decisión te puede llevar a un tema como este, ¿no? Desde la influencia que tienen las redes sociales, pues vamos viendo cómo ha crecido y de cierta forma, esta persona, he visto algunas entrevistas, realmente no es este personaje, yo no lo conocía como tal, porque no es el tipo de contenido que en lo personal me agrada y sobre todo el que recomendaría a algún joven o a algún sobrino. No tengo hijos, pero a un sobrino decirle, oye, ve el Fofo Márquez, pues realmente no sería algo que yo recomendaría, ¿no? Pero bueno, pensando en las entrevistas, en todo lo que se ha dado desde lo mediático, yo me he dado cuenta de ciertas cosas que, por ejemplo, obviamente la familia va a defender y va a decir, es que él creó un personaje. ¿Qué tan importante es de que el personaje que estés creando vaya orientado en cierto... pues, hacia ciertos valores, ciertos principios, ¿no? Digo, yo soy una persona que estoy totalmente a favor del tema de los valores, del tema de la ayuda social, etcétera, y realmente, pues, yo creo que, pues, Fofo fue construyendo también un personaje y una realidad
que posiblemente, según lo que comentan los familiares y algunos cercanos, no era real como tal, o sea, no era una persona agresiva, era una persona muy amable, era una persona, o aparentemente es una persona muy sociable y que nunca había agredido a una mujer, nunca había hecho eso y que acababa de pasar el tema de su papá, el fallecimiento, etcétera, y que por eso reaccionó como reaccionó. Pero también, como decía, la parte psicológica, ¿no? Pues ya también presentaba, y lo reconocido por la mamá, que tenía ciertos temas del habla, ciertos temas de aprendizaje, ciertos temas, pues de que se sentía rechazado socialmente o no se sentía parte de la sociedad, no podía interactuar de la misma forma, y los que nos encanta todo este tema de las redes sociales, muchas veces encontramos estos espacios, estas cámaras para podernos expresar. En lo personal, por ejemplo, yo les podría decir, yo soy una persona no tan sociable. Aparentemente todo el mundo dice, es que Ro, tú eres muy sociable, eres una persona muy extrovertida y siempre estás con todas las personas, vas caminando y saludas a todo el mundo. Sí, porque a final de cuentas tengo esas habilidades sociales, pero realmente yo en mi hogar me gusta mucho estar en mi casa, no soy tan de ir a fiestas, no sé si me explico. Entonces, a final de cuentas, yo creo que toda esta narrativa que se fue dando en este tema mediático en torno al caso, también influye, ¿no? A ver, cómo tú como joven estás construyendo un personaje que tiene pues irreverencia, tiene reto a la autoridad. Ya hablábamos de que tenía ya broncas en otros estados donde de cierta forma pues ya hasta amenazas de muerte tenía, pero toda esa conducta que él por su juventud, inexperiencia, no sabría decirlo porque realmente no lo conozco, pues se le salió de las manos, ¿no? Y que posiblemente sí, todos en algún momento podemos reaccionar fuera de lo que nuestra normalidad o nuestra vida común se da, pero pues que yo siento que todo eso influyó en las decisiones que también se están tomando, ¿no? Había unos autores españoles, ahorita en la segunda intervención les doy el nombre bien, donde hablaban sobre la influencia mediática en las decisiones de los poderes judiciales, ¿no? Entonces, realmente, pues venía un cúmulo de acciones negativas, se empieza a ver que realmente y empieza a salir a flote que sus seguidores, más que seguidores, pues también había mucho hate y había mucha gente que no le agradaba eso y era parte, a la gente le gusta el morbo, ¿no? Las redes sociales tienen muchas características, pero sobre todo los contenidos de morbo, agresión, irreverencia y todo eso, desafortunadamente tienen mucho más alcances que, por ejemplo, programas de opinión como en el que estamos participando, ¿no? Y eso, desgraciadamente, es muy triste porque realmente, ¿qué les dejamos a nuestros hijos en estos aparatitos de ver, no? Yo por eso les decía, no es un contenido que yo le recomendaría a algún sobrino, a algún joven, a alguna persona, realmente no, pero todo eso influyó ahora a que no hubiese un apoyo social también y que pues realmente lo que veías en el personaje también lo viste en la agresión, ¿no? Entonces podrán decir las personas que lo conocen muy cercanos que posiblemente él no es así, pero pues la acción está ahí y los jueces, por lo que yo he visto, pues se han basado más en eso, ¿no? En el que pues lo que se ve no se juzga, dirían, ¿no? No sé, no sé qué tanto él era consciente, se dice que ahorita pues yo vi la foto cuando lo capturan, está sonriendo, se siente que pues de cierta forma pues la iba a librar, es un chavo que tenía todo el mundo a sus pies, si quería cerrar una avenida la cerraba y que pues usaba toda esa influencia y nunca le había pasado nada, ¿no? En este caso pues yo creo que ya no midió la consecuencia y ahorita pues se está dando todo esto, ¿no? Perdón. Así es, mi querido amigo. Pero güey, ahí la situación con él, digo, y ya viendo el asunto de los influencers, es, no sé, la aceptación vista desde los medios de comunicación.
desde la parte ya de las redes sociales. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por un like, no? Y qué tanto te da ese prestigio o esa calidad en un mundo ficticio, en un mundo que, pues bueno, es esta cajita, pero que a final de cuentas, ya que sales y empezar a golpear, insisto, no justifica ninguna situación llegar y agredir a otra persona, pero aquí, como bien tú lo dices, este programa, pues, como tal, no busca monetizar, busca darnos nuestro espacio de opinión, presentarnos en redes y traer esa parte de contracultural que precisamente es salir y golpear a alguien o generar un reto masivo, ¿no? Que también pone incluso en peligros las redes sociales. Algún reto le cae a un niño de 15, 16 años, sale de su casa por cumplirlo y ganar likes y ser aceptado en esta sociedad, en esta comunidad, que ahorita ya todos son comunidades, ¿no? Son secuestrados, son corrompidos, son obligados o reclutados incluso por el crimen organizado, y se presta muchísimas cosas el día de hoy, la inmediatez, el querer triunfar en sociedad de una manera rápida, el ser vistos. También comentábamos el apartado de la depresión. La depresión en el hombre, bueno, la consume, o en muchas personas que están aisladas las empieza a consumir. Y esta liberación de las redes o esta parte del ocio también tiene mucho que ver. Insisto, el Fofo Márquez, todos lo querían ver golpeado, la mayoría o cierto sector lo quería ver deshecho, destruido. ¿Qué tanto llegas a segregar también, ¿no? Hablábamos de la empatía. Para ser realmente empáticos, te tienes que poner en los zapatos del Fofo Márquez. Indiscutiblemente tiene una tentativa de feminicidio, pero ¿qué te está llevando? ¿Qué lo está llevando a él? ¿Cómo reaccionarlo? ¿Cómo controlarlo? ¿Para qué? Para que a través de estos canales, para a través de nuestros círculos cercanos, para a través de las personas que podamos ir criando a nuevas juventudes, pues bueno, detectar estos parámetros, que yo creo que sería un poquito más inclinada la situación a las recomendaciones ya finales de esta Vianey, ya que ella tiene esa parte del conocimiento, pero sí también nosotros ser conscientes de que somos seres humanos y que estamos interactuando en redes sociales, y también es parte de nuestro proceso de formación, parte de nuestra sociedad, y pues es alarmante que haya influencers directamente exhibidos como parte de un brazo armado, de un poder fáctico del Estado, y una parte de seres, de gente que por un like son capaces de todos. Son capaces de cerrar una puerta, una calle, son capaces de colgarse de los edificios con tal de llamar la atención, exponiendo su integridad, y ese es el mensaje que están transmitiendo. Por eso yo me diría un poquito más ya en tu segunda intervención, desde tu punto de vista, ¿cómo verías o cómo ves la responsabilidad que tienen las personas que damos un mensaje o que tenemos que, al dar un mensaje, en este medio, en otras plataformas que están ahí, en esta lucha tan interesante de las plataformas, de Instagram, Facebook, todos contra TikTok, y todos somos partícipes de esto, incluso la plataforma X, que ya no tiene censura, insisto, y hablábamos de generar comunidad. Roberto Expósito es muy textual en sus libros y en sus aportaciones de cómo volver a ser comunidad. No se puede permitir todo. Hay aspectos violentos de las comunidades que tenemos que erradicar, que tenemos que quitar, precisamente porque son los que las eras segregan y no nos permiten ser seres con una comunidad estable, con una comunidad que crezca, con una comunidad sana en todos los aspectos jurídicos, físicos, emocionales, existenciales, de salvaguardar la especie y muchísimos más. Pero pues bueno, eso ya será tema en la segunda intervención. Pues bueno, yo le cedo el uso de la palabra a mi querido amigo Luis Enrique Fajardo, ya para valerle poquito, mi querido amigo. Ahora sí, yéndonos ya un poquito más concretos, ya está el semblante, ya está el contexto. Ahora sí, vámonos a lo rico, a lo bonito de todo esto. Te cedo el uso de la palabra, amigo. Adelante. Tu micro, amigo, si me puedes ayudar. Porque sí se ve que hablas, pero no te escuchamos y se nos olvidó aquí el traductor. Sí, perdón, tenía que darle el micrófono. Sí, mira, Rubén, como efectivamente tú dices, yo creo que los medios de comunicación, ahora las plataformas digitales, tienen mucha responsabilidad. Mira, el tema es que muchas de las personas tal vez
platican, comentan sin que haya algo que los limite. Es decir, mira, en el caso del Fofo Márquez, muchos estuvieron comentando que ya le habían dado 20 años, que ya le habían dado 40 años, que ya le habían dado, cuando es totalmente falso, totalmente falso. Derivado de los hechos que nosotros conocemos, y a eso quiero llegar, derivado de los hechos que nosotros conocemos, que fue esta persona tuvo un altercado en una plaza comercial en el municipio de Naucalpan. Esta señora, porque lo ha hecho del dominio público, la señora Edith menciona que ella pues le pegó al espejo del vehículo donde venía el Fofo Márquez, que ni siquiera venía él conduciendo, venía manejando su novia. Sin embargo, pues ella lo que menciona es que se quiere hacer responsable y le dice que ella se va a hacer responsable y acude a su camioneta para obviamente sacar de su vehículo el teléfono de la aseguradora para poderle hablar y que se hiciera responsable. Y es cuando esta persona, Fofo Márquez, la agrede de manera, pues, sin razón. Agarró, la golpeó, la pateó. Sin embargo, bueno, todos hemos visto su actuar, aunque hoy la mamá, de manera mediática, o su hermano digan, es que no era así, no era agresivo, cuando él ha demostrado en otros videos el ser agresivo, fue agresivo, agrede a las personas, pelea. Como dicen ustedes, hace rato tuvo a bien cerrar una vialidad tan importante en Jalisco, en Guadalajara, y que por eso tuvo amenazas, inclusive hasta del crimen organizado. Entonces, aunado a esto que golpea a esta señora Edith, de nombre Edith N., y que también, pues, cabe mencionar que él es varón, cuenta con más fuerza que una mujer. Esta mujer, pues, es de la tercera edad, y sin embargo también el Fofo Márquez, pues, sabe artes marciales, sabe boxear, todo eso que él hizo, pues obviamente es para que el juez determine o determinó esa circunstancia de que intervinieron unas personas que inclusive formaron parte como testigos dentro del juicio del Fofo Márquez. Es decir, lo que yo les decía hace rato, cuando se genera la tentativa es una acción que se exterioriza, pero que no se consume por cuestiones ajenas a la voluntad del agresor, que en este caso lo que el juez creo que pudo haber determinado, puede haber opiniones en contra, pero es mi opinión, siento que al saber artes marciales, al ser una mujer de la tercera edad, al simplemente ser una mujer y al tirarla, golpearla, y que intervinieron personas para que él ya no siguiera haciendo esa acción, pues obviamente es donde el juez puede determinar que sí hubo la tentativa, porque si lo hubieran dejado, tal vez hubiera ocasionado un mal golpe, sabiendo que él sabe golpear a esta mujer. Entonces, en ese sentido, y derivado de los hechos, pues nosotros sabemos que después de esa acción que hizo en el mes de febrero del 2024, a los 2 meses le generan la orden de aprehensión. Le generan en abril la orden de aprehensión, lo detienen, y esto es para darle continuidad a la carpeta que ya estaba, obviamente la carpeta de investigación que ya la había generado esta señora de nombre Edith. Entonces el juez, viendo que esta persona pues tiene capacidad económica, pues él podría en cualquier momento sustraerse de la acción penal. Por eso es de que determinan que él está obligado a tener la prisión preventiva, en este caso oficiosa, toda vez de que en el catálogo del artículo 19 constitucional establece cuáles son los delitos que son sujetos a una prisión oficiosa, no justificada, es decir, un paréntesis, hay 2 tipos de prisiones, que es la justificada y la oficiosa. La oficiosa, como su nombre lo dice, es decir, si está dentro del catálogo de delitos de prisión oficiosa, en automático se la van a implementar. El juez tiene la obligación
de hacerlo de manera inmediata. Entonces, en el caso de feminicidio, pues hizo una prisión oficiosa. Ahora, después de casi un año de los hechos, que fue en febrero de 2024, apenas el pasado 24 de enero de 2025, obviamente ya un tribunal de enjuiciamiento le determina que es penalmente responsable. Ese acto se llama emisión de fallo, es decir, lo que es el tribunal de enjuiciamiento, derivado de las pruebas, de los alegatos que presentaron tanto el Ministerio Público como la defensa de Fofo Márquez, pues el juez determina, en base a esos alegatos y a las pruebas, da una emisión de fallo, el 24. ¿Qué es lo que sucede con esa emisión de fallo? Que lo encuentran penalmente responsable. Todavía no se trata de decir cuántos años va a pagar de cárcel, ni a cuánto equivale la reparación del daño de manera económica a la víctima. Ahorita lo único que hizo es el tribunal de enjuiciamiento lo encuentra culpable, le hace una emisión de fallo y le dice: tú eres penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. ¿Qué es lo que sucede después? Después de esta emisión de fallo, tiene que haber una audiencia, otra audiencia que se llama individualización de las sanciones y reparación del daño. Aquí sí, que es lo que está previsto para el 29 de enero, que son los próximos días, donde ya le van a determinar qué pena tiene que pagar por esa acción que él hizo. Ahorita lo que sí podemos determinar es que penalmente sí es responsable, así lo encontró el juez. Ahora, esto también es una primera instancia. Hay otras cuestiones legales que vienen vienen después de esta acción, pero hasta ahorita es lo que está sucediendo. Entonces, con esta información que se determina, nosotros al hacer obviamente el cálculo, podemos determinar que ahora sí que el panorama que pudiera tener el juez, derivado de que la ley penal establece que el delito de feminicidio puede ser de 40 a 70 años cuando cometes, obviamente, el delito de feminicidio. Aquí es una tentativa. Entonces, yo quería abordar hace ratito lo que establece también el artículo 59 del Código Penal en el Estado de México. Lo voy a leer, que a la letra dice: a los inculpados, quiere decir que él ya es una persona que ya es culpable penalmente. Entonces dice: a los inculpados del delito en grado de tentativa, se les aplicará de 1 a 2 tercios de la pena prevista para el delito consumado. Quiere decir que obviamente en el grado de tentativa pues, se tiene que tomar la penalidad de la 1 o 2 terceras partes hasta los 40 o 70 años que establece el delito como feminicidio. Entonces, derivado de esa acción, que es matemática, una fórmula matemática, podemos decir que el margen que tiene el juez cuando haga la audiencia de individualización puede ser que sea de entre 13 años, 4 meses, hasta 46 años, 8 meses, porque tenemos que considerar el delito como feminicidio y obviamente la tentativa, por eso es el margen, este margen. Ahora, el juez, ¿qué va a determinar en ese margen? ¿Qué va a determinar el juez? El juez debe de valorar la gravedad de la conducta de la persona, del influencer, los motivos para cometerla, el estado de conciencia que tiene el sujeto, hacia alguna de las partes es socialmente o pertenece socialmente a un grupo vulnerable, la condición económica, la condición educativa, todo eso obviamente lo valora el juez para poder determinar la penalidad, tanto económica
como en los años de prisión. Ahora sí quiero comentar las circunstancias que considero también que son relevantes para que el juez hubiese tomado la determinación de encontrarlo penalmente responsable. Ya sabemos lo que es el delito, qué artículos contempla la parte del delito y la tentativa. Sin embargo, también hay elementos dogmáticos que establece la tentativa. La tentativa contempla, ahora sí que le decimos el SIX de la tentativa, porque son 6 conceptos que debe de abordarse como elemento dogmático de la tentativa. Primero debe ser la conducta, que esta conducta, para que la tentativa o se considere tentativa, esa conducta debe ser totalmente dolosa. Hay obviamente abogados y que dicen que no, que también hay una que puede ser culposa. Por poner otro paréntesis para poder entender esta parte. Acuérdense que existen 2 tipos de delitos, que son los dolosos y los culposos. Los que son dolosos es cuando tú ya traes la intención, ya traes el dolo de hacerlo. El yo buscarte, asaltarte y dispararte, sé que lo estoy haciendo ya con un dolo. Pero ¿qué sucede en el otro caso que es culposo? Tú vienes manejando tu coche y de repente otro se accidenta, te pega a ti en tu coche, tú pierdes el equilibrio y te vas contra un grupo de personas y desafortunadamente las matas. Tú las mataste, cometiste el delito porque así lo tipifica la ley penal, pero tú no ibas con la intención de hacerlo. Que sucedió un hecho, pero no fue tu intención. Eso es cuando es un delito culposo. Tú no tenías el dolo ni querías salir a la calle y atropellarlos. ¿Sí me explicó? No sé si queda claro. Entonces, en esta conducta que siempre debe ser dolosa en la tentativa, hay directa o eventual. La directa, como decíamos hace rato, es que el sujeto quería el resultado y la eventual, pues que obviamente el sujeto no quería el resultado. La segunda es los actos ejecutivos, que son aquellos actos que producen el resultado típico. O sea, el acto que él hizo fue bajarse de su vehículo y golpearla. Él obviamente a lo mejor no conocía todo el sistema penal, pero al momento que él hace esa acción, pues él sabe que va a haber un resultado. En este caso, hay abogados que estaban ahí diciendo que querían la reclasificación del delito, que en lugar de que fuera homicidio en grado de tentativa, se bajara lesiones con agravantes, pero pues obviamente al momento de que ya expliqué con anterioridad cuáles fueron los hechos que probablemente el juez tomó en consideración, como que hayan intervenido personas para que él dejara de hacer la acción. Otro es que deben de ser idóneos, es decir, de acuerdo a la idoneidad de producir el resultado. Por ejemplo, en el idóneo quiere decir, por ejemplo, por poner otro ejemplo que fue muy sonado, el de Ciro Gómez Leiva, que se acuerdan ustedes que él iba sobre su vehículo, se le acercó una motocicleta y quiso accionar, o accionó más bien las armas, pero ¿qué sucedió? Que el vehículo venía blindado. Sin embargo, la persona idónea quiere decir que sí llevaba la intención de accionar el arma, pero pues no se produjo el resultado. ¿Por qué? Pues porque el vehículo venía blindado. Las condiciones contemporáneas que deben ser actos seguidos y la causa ajena que impide la consumación. Esto es bien importante porque así lo establece, causa ajena que impide la consumación, que ya les comenté en el grado de tentativa cuando dice que hay una tercera acción ajena a tu voluntad por la cual no llevas a comer o no cometes el hecho delictivo o el hecho que está clasificado o tipificado en la ley penal. Y la última, que es el 6, y la más importante, es si verdaderamente estuvo en peligro el bien jurídico tutelado, se llama así,
El bien jurídico tutelado que en este caso trató o trata de resguardar principalmente el juez, pues es la vida. Entonces, al momento de que hay muchos bienes jurídicos tutelados, pero acordémonos que uno de los más importantes, pues obviamente es la vida. Entonces, si realmente estuvo en peligro la vida, o solamente, si sí estuvo en peligro, o si sí cometiste la acción jurídica. En este caso, yo creo y considero, de acuerdo a la acción, pues que sí estuvo en peligro, pues obviamente ese bien jurídico tutelado que es la vida. Toda vez que, repito, la golpeó, él sabe artes marciales y eso es un agravante en las lesiones, ¿eh? Tú eres boxeador y te pones a pelear con alguien que no sabe pelear, pues sí es un agravante en las lesiones porque tú tienes un conocimiento previo a los golpes que otra persona no. Entonces, esa es mi segunda intervención, Rubén. Espero que haya quedado claro. Y bueno, ya al final realizaremos ahí. Efectivamente. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Y sí, nos quedó claro, ya nos los explicaste con búhos, con diosas Artemis, con todo el sustento práctico y teórico que tenemos aquí, bueno, hasta la espada de Damocles, creo que también estaba ahí colgando en nuestras cabezas, pero pues nosotros ya sabemos de lo bueno y lo malo, ya sabemos aquí entre mitos y luego que de eso se trata. A final de cuentas, están las figuras jurídicas y todos necesitamos un buen abogado, incluso hasta las personas que cometen un delito, ¿no? O tienen una acción en contra del Estado, de otras personas, de bienes particulares, privados, incluso hasta de su propia persona. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, como por allá de 2000, incluso para el suicidio había una figura jurídica en la Roma donde tú tenías, y en la Grecia, si mal no recuerdo, tú tenías que exponer tu caso y el Estado decidía si te podías suicidar o no, ¿no? Y tenías que tener todo ese aleccionamiento, todo ese conocimiento del Estado precisamente para incluso atentar en contra de tu integridad física. El asunto aquí que ya nos explicaste bien de por qué se están dando las figuras jurídicas y cómo se está haciendo aquí este entramado legal, porque son estrategias que yo creo que ya para tu último comentario, explicarnos un poco ahí qué papel juega el abogado defensor, digo, porque siempre alguien defiende al malo, y en este caso el Fofo Márquez cambió de abogado, no sé si por bueno, no sé si por malo, pero al final de cuentas, él lo que quería era encontrar algún recurso jurídico para zafarse de la pena, es decir, salir impune. Si ya no sirvió el dinero, digo, porque el sistema político mexicano, e incluso me atrevo a decir que el internacional, incluyendo Estados Unidos, se da mucho la situación del soborno, de la extorsión, de las amenazas a la víctima para que retire la denuncia y salir impunes más con las personas económicamente sustentables, por no decirles millonarios. Siempre queda ahí que el sistema es injusto. Y aquí lo que estamos peleando es la justicia y la injusticia. Con todo esto que viene en este marco, yo creo que es el tema tácito, el tema sustancial que nos mantiene ahí analizando este caso. ¿Es justo o es injusto lo que están haciendo con quien ya causó daño? O sea, la persona que salió lesionada, pues bueno, nadie la va a atacar, todos la estamos defendiendo. Pero el Fofo Márquez está diciendo que está siendo víctima del sistema judicial penal, que el Estado se está ensañando con él por ser tremendamente guapo, más guapo que Shocker, y tener muchísimo dinero y ser famoso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sería ahí para irle redondeando. Y pues bueno, mi querida amiga, Jenny, ya vi que ya te estás durmiendo porque tú eres psicóloga, a ti el derecho no se te da, tampoco se nos dan los números, pero pues bueno, querida amiga, cedo el uso de la palabra. ¿Qué nos puedes comentar ya para ir cerrando y enfocándonos en las conclusiones finales? Gracias, Rubén. Quiero puntualizar que en torno al Fofo hay un discurso muy dicotómico. Uno gira en torno al discurso familiar, en donde afirman que el Fofo nunca antes había cometido conductas tales como las que hemos visto en las últimas temporadas de su vida. Y el otro enfoque gira en torno a la afirmación que estas conductas que se observan en el caso de Edith Márquez no son aisladas, que han sido permanentes a lo largo de sus años. Incluso se habla que cuando él era niño,
había claras muestras de maltrato animal. En una entrevista que circula por ahí, informan que el papá le regalaba animales y bueno, que después se deshacía de esos problemas, y lo decía con otras palabras. Adicionalmente a esto quiero compartir que la estructura de personalidad del individuo que tiene y tiende a violar los derechos humanos universales tiene peculiaridades muy constantes y se han estudiado a lo largo de la historia de la criminalidad. Y son muy recíprocas, son muy repetitivas y son muy evidentes. Tal es el caso de ser individuos con un apego distorsionado, una interpretación que se traduce en el discurso, una interpretación de la realidad es fragmentada, y en el caso de Fofo, confirmado está por la narrativa de la mamá, que las capacidades intelectuales, el procesamiento de las capacidades intelectuales, esta sensopercepción, está desfragmentada, lo que lo hace entender la realidad con una perspectiva totalmente diferente a lo que la comunidad, de manera, el grueso de la población, vemos. Este individuo tiene una tendencia a observar de una manera diferente y de percibir de una manera diferente las estructuras sociales. Interpreta las realidades sociales de una manera completamente diferente al que lo hace la población normorregulativa. Están descritos estos personajes como personas resentidas, con baja empatía, escasa tolerancia a la frustración, si no es que desaparecida la tolerancia a la frustración. Incluso pudiera yo atreverme a decir, Rubén, que el Fofo es un individuo cuyas actitudes son muy acting out, pasa al acto. Se percibe una situación como desafiante y no tiene ese procesamiento intelectual adecuado como lo tendría un ciudadano común, y pasa al acto, no lo analiza, no hace uso del raciocinio común para la resolución de los problemas. Todo aquello que le causa desafío, que él percibe como desafiante y que incluso pudiera superarlo en capacidades e imposibilidades económicas y en manifestaciones sociales, etcétera, para él es percibido como una amenaza, y por ello es que sus actos van directo al hecho, no son elaborados, pasan directo al acto. Decía la mamá que este individuo no se comportaba de esa manera, que más bien vendía un personaje. Sí, ciertamente la mamá va a buscar por estructuras naturales una tendencia a justificar los actos del hijo. Esto es un proceso natural. Los padres tenemos esa tendencia a justificar los padres de los hijos. Sin embargo, ya también hay otro individuo, Dominguero, me parece que se llama, que ya advertía hace cerca de 3 años a la mamá acerca de las conductas del Fofo. Ya venía teniendo manifestaciones antisociales, ya no solamente asociales, sino antisociales en contra de las mujeres. Ya ponía sustancias en las mujeres para tenerlas bajo su yugo, bajo la manipulación de él en fiestas públicas. Y esto era conocido por el grueso de la estructura social que él había establecido con las personas con las que se reunía comúnmente. Otra característica de estas personas que tienen la tendencia a pasar por encima de los derechos humanos es que tienden a tener paradójicamente una actitud victimista. Se asumen como víctimas de una estructura pública, y eso lo vemos en la mamá. Insisto, en esta entrevista que le hacen a la mamá, que bueno, hubiese sido mejor que esta mujer no hubiese contestado absolutamente nada, ella dice que Edith Márquez, la mujer demandante, le hace mucho daño, que ella no dimensiona el daño que hace cada vez que tiene un micrófono delante. El tema es que Edith habla en público, y la situación con el Fofo es que él actúa haciendo daño. Entonces se asumen como víctimas. Se filtra una conversación que tiene en estas audiencias, en donde él le pide a las personas que están tomando una decisión para imputarlo y darle una condena, que no le fragmenten la vida, que él ya perdió 1 año de su vida. Entonces, con estas palabras, cede la responsabilidad de sus actos a otros. Y se fundamenta, se confirma el hecho de que este individuo se asume como víctima y que además tiene la tendencia a negar la dimensionalidad de todos los actos que este sujeto comete. Vemos también que hay una indiferencia clara
a manifestar sus emociones abiertamente. Y esto lo interpreto como un mecanismo de defensa para salvaguardar sus emociones. Hacía muchísimos años, a los inicios, cuando este individuo se comenzaba a convertir en un sujeto público, hay un individuo que le hace 3 preguntas en una entrevista. Y una de ellas es, ¿algo que disfrutes hacer? O que disfrutes vivir, que disfrutes realizar, que no implique gastar dinero. Y este individuo no le puede contestar, no tiene la capacidad analítica de darle una respuesta. La segunda pregunta que le hace es, ¿qué te pone feliz? Y este individuo, valiéndose de la pregunta anterior, le dice, gastar. Y la última pregunta que le hace es, ¿qué te pone triste? Y este sujeto se niega a contestar. Vemos nuevamente este mecanismo de defensa como una indiferencia para salvaguardar sus emociones, no mostrarlas al público. Este miedo de que la gente lo vea tal cual es, está resguardada de esa imagen sobrevalorada que tiene de él mismo. Tiene una percepción totalmente desfragmentada de la realidad. Es por eso que este individuo se muestra tan superficial, por este miedo de ser observado en su vulnerabilidad. Quiero ya, para ir como al cierre, hablar acerca del trauma, el trauma de la crianza. Ya hablábamos desde la transmisión anterior acerca del acompañamiento del adulto. El papel que el adulto acompañante y cuidador juegan en torno a los límites claros y consecuentes de las conductas infantiles. No dudo que estos berrinches que este adulto hace, las primeras manifestaciones hayan estado fundadas a una edad muy, muy, muy temprana. Y los papás, en el deber ser, en la responsabilidad y corresponsabilidad, y adicionalmente en la culpa de no estar o de estar pero no ser, justificaban y compensaban muchas de las actitudes del hijo con obsequios, con regalos y justamente con falta de límites. Este trauma, que se pudo haber improntado en una infancia muy temprana, tiene como consecuencias la conducta de un adulto berrinchudo, como estamos viendo en el caso del fofo. Adicionalmente vemos que esta negligencia de acompañamiento real y permanente en los cuidados del infante, pues se ven rebasados por la capacidad o incapacidad de procesar los estímulos sociales de manera inadecuada, y es por eso que, bueno, el fofo se sitúa en una comprensión de la realidad tan extraña como lo vemos en la actualidad. Quiero compartir además que en el caso del fofo tiene una estructura que se manifiesta, una estructura de comportamiento, una estructura conductual que se manifiesta de una manera bastante peculiar. Pudiéramos estar hablando que el hecho de haber violentado de ese modo a una mujer, que ciertamente no es un adulto mayor considerado biológicamente todavía, porque esta mujer, hasta donde tengo entendido, tiene 52 años, es una posibilidad de pasar por encima de las estructuras de las personas con menos capacidades físicas, y esto ya lo manifestaba en un short que él sube a sus redes sociales, en donde decía que me parece que estaba en Puebla, se le cae el teléfono y dice, bueno, tráiganme un poblano, alguien de la sierra, y ahorita yo le doy 10,000 pesos. Esa manifestación vulgar del lenguaje, en donde tiene la intención de pasar por encima de cualquiera y que se puede traer a cualquiera y mangonearlo como se le ocurre, creo que es otra compensación de la incapacidad de este cuate. Yo puedo lo que otros no pueden. Encontramos una marcada identificación de rasgos psicopáticos tendientes a la manipulación de los individuos en una relación tipo, ¿cómo explicarlo? En una relación horizontal, yo por encima de los demás. No así como lo pudiéramos, por ejemplo, explicar con el caso de los violadores, que los violadores establecen relaciones de tipo horizontal, en donde yo poseo al otro y los dos disfrutamos en su imaginario ideal. En el caso de los feminicidas, tenemos una peculiaridad en donde las relaciones, todas las que estos establecen y no se omiten sus delitos, son de tipo vertical, en donde ellos están por encima de los que menos capacidades y posibilidades tienen. Entonces la peculiaridad y todos sus actos se van a ver influenciados por esta inconsciencia, por esta psicopatía de manifestarse siempre por encima de los demás. Las normas para ellos son analizadas de un modo impositivo.
que van en contra de su yo ideal. Todo aquello que le represente un límite y una imposición, cosa que no conoció en su primera infancia, le va a resultar demasiado desafiante. Eso lo lleva a la frustración y, como lo decíamos hace un rato, esa incapacidad, esa baja tolerancia a la frustración lo va a llevar, antes de analizar la conducta-respuesta, lo va a llevar al acto. Entonces, cualquier cosa que comience a sujetar, a llevarlo a los límites de sus emociones, lo van a llevar constante y frecuentemente a cometer actos como el que vimos y como este, que lo hace más público de lo que él quería. Cierro con eso, Rubén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Como siempre, un gusto la cátedra que nos das ya para saber de qué sirve la psicología, porque muchas veces dijera con mi amigo Rodrigo, estamos loquitos, sí, pero no entendemos realmente lo que implica el apartado psicológico, y sí, yo creo que se demerita mucho actualmente, como si nada más las personas que tuvieran algún problema, alguna enfermedad, padecimiento, no sé cómo se le pueda llamar a cada tipo de situación psicológica, tuvieran que ir al psicólogo. Yo creo que no. Yo siempre le he dicho, hay que tener un amigo psicólogo, una amiga psicóloga para ahorrarnos la terapia. Y pues bueno, mi querido amigo Rodrigo, como lo decíamos ayer, sí estamos loquitos, este mundo es de loquitos, y precisamente aquí hay 4 personas que yo creo que salimos, igual que nuestro auditorio, que salimos de la parte típica o normal de la población, y pues estamos mostrando que es un influencer. Realmente lo vamos desgranando, vamos viendo las implicaciones como persona, más allá del personaje, como es tu nuevo programa de entrevistas, que vas ahí haciendo comunidad y quitando esa parte de los personajes. Al final de cuentas, ellos crean personajes para entretenimiento, que eso es lo peor. ¿Quién nos está entreteniendo? ¿Quién nos está vendiendo humor? ¿A quién estamos comprando? Hablábamos de la sociedad de consumo en la que estamos inmiscuidos todos. ¿Qué nos están vendiendo y qué estamos asimilando nosotros? ¿Qué estamos comprando? ¿Qué estamos decidiendo ver? Y no solo eso, bien lo dice Vianney, ¿qué están viendo nuestros hijos? Si no pueden contestar preguntas simples, si están retando constantemente a la autoridad por protegerse emocionalmente, son personas o adultos que no tienen una madurez intelectual, una madurez emocional, una madurez social. Y encima de todo, van buscando reconocimiento y un prestigio social. ¿Qué tipo de sociedad estamos gestando para que haya perfiles así? Y peor aún, para que nosotros mismos no hagamos algo y pongamos un contenido o volteemos a ver un conocimiento real, un entretenimiento bueno, una situación moral, ética, que nos ayude como personas, que ayude como sociedad, y peor aún, que nuestros hijos puedan tener una certeza de que les sirve, les funciona, y nosotros como padres, como tíos, como hermanos, como compañeros incluso, no sé, podamos recomendarlo. Tú decías, yo no recomendaría su contenido. Bueno, pues yo te conozco, amigo. Tú solito en tu casa leyendo eres feliz, pero ese es el punto que teníamos ahí. ¿Cómo hacer el conocimiento? ¿Cómo hacer el desarrollo de las personas más factible, más real, inmediato, acoplado a esta realidad? Y ese influencer o esas redes sociales, ya directamente como comunicadores, como comunicólogos, como gente con responsabilidad en la palabra, ¿qué podemos hacer, mi querido amigo? Te cedo el uso de la palabra, ya para irle cerrando, ya casi terminamos este programa. Excelente. Ya, agradezco rápido a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por tu saludo. Ahí te interrumpo rápido. Bueno, Fajardo, te están saludando muchísimo. Ingu Guadarrama, también te manda saludos. Montserrat Muñoz también nos está viendo. Monse Santana, Beatriz Palacio nos manda saludos. Jesús Nava, querido amigo, muchísimas gracias por vernos también. Ian Zárraga, está Carolina Leaños, ahí está Carol, Yasmín García, muchas gracias por vernos. Aquí están tus saludos de Carol para el licenciado Fajardo. Igual Igu, muchas, te manda saludos igual. Enhorabuena por la información. Aquí está Jesús Nava. Dice, enhorabuena, el tema es relevante para nuestro manejo de influencer y sus conductas. Excelente aportación en el marco jurídico. Licenciado Luis Enrique Fajardo Guadarrama. Sonia López,
Un saludo, Sony. Nos dice que excelente análisis, licenciada. Ahí está Rubén Ariciaga, saludos a todos, interesante charla. Y Yolanda Ariciaga también nos manda aquí, nos dice que es una increíble reacción de este hombre, si siendo tan joven reacciona con esa ira, ya la violencia es desde la infancia, es arrogante y prepotente. Me pregunto hasta dónde podría llegar. Pues bueno, aquí nada más fue tentativa. Él, con el perfil que nos describe Vianney, pues él pudo haber llegado a matar. Y la situación es el uso irracional de la violencia. Platicando con Rodrigo ya para darle el uso de la palabra, la situación de la violencia en nuestra sociedad está muy marcada y no sabemos manejar la ira. Yo creo que ni siquiera el estado de embriaguez te motiva a cometer esto. El mal manejo de tus emociones en situaciones ya radicales, pues debemos de tener una inteligencia emocional. Puede ser una pseudociencia de la psicología, digo, no estoy defendiendo a Goleman, aclaro, porque luego sataniza la inteligencia emocional, pero sí deberíamos de tener esa capacitación y el saber qué hacer, en el sentido aristotélico de saber cuándo estar enojado, con quién estar enojado, por qué estar enojado y saber qué hacer con ese enojo, cómo canalizarlo. Digo, aquí dirían los estoicos, incluso la escuela cínica, tú eres responsable de tus acciones y de cómo reaccionas ante las circunstancias. Entonces, yo creo que esa es la falta que nos hace, y principalmente a Fofo Márquez y a toda su familia. Digo, nunca tuvo esa crianza, nunca tuvo temor de las leyes. Sí, lo van a meter al tambo, pero no hay una materia preventiva social que nos lleve a evitar precisamente este tipo de comportamientos, y un respeto y un apego a la ley, y más a los derechos humanos y además valores, como bien lo señala tanto Fajardo como Vianney. Pero pues bueno, ya la última intervención, ya para dar paso a las conclusiones en este programa especial, que ya nos extendimos, y esa es la finalidad del programa especial. Ahora sí, agotar el tema. Y pues bueno, mi querido amigo Rodrigo, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Rubén. Pues ahora sí que muy interesante la parte psicológica, la parte legal, pero viene esta parte donde pues vemos este personaje, ¿no? Y cuál es el riesgo de la influencia que puede ocasionar. Tenemos un personaje que tiene Instagram con 3 y pico millones de seguidores, tiene un Facebook de 1.5, tiene un TikTok de 1.3, o sea, son cantidad de personas que los ven, ¿no? No es lo mismo cuando una persona común tiene a sus 200 conocidos y que a veces ni los conocen ni a los 200, y que realmente, ¿cómo funcionan un poquito las redes sociales? Realmente mucha gente no reacciona, no nada, pero sí estás siendo observado, ¿no? Tú puedes ver que tú publicas cualquier contenido y tienes tus mismos 5 likes, que puede ser tu tío, tu mamá, tu primo o tu amigo, ¿no? Pero aún así te está observando muchas personas. Este personaje crea ese arquetipo de bufón, de aspiración, de un niño rico, y a final de cuentas, pues influye mucho en la gente. Vivimos en una sociedad que es le gusta mucho ese tema de yo quisiera ser el rico, yo quisiera tener esa libertad como ese junior, ¿no? Entonces, por eso, qué tan importante es como persona pública, porque a final de cuentas, desde que tú decides ser público, pues también tienes el foco, ¿no? Y decíamos, sí, la familia dice que es una buena persona todo el tiempo en lo privado. Sí, pero pues también lo público pues ya influye, porque estás impactando a 3 y cacho millones de personas, que puede verte un niño, puede verte cualquier tipo de persona, y que posiblemente no comprende que pudiese ser un personaje, que demos el beneficio de la duda de que pudiese ser un personaje únicamente, pero pues a final de cuentas, ¿cómo influye el que yo quiero ser como él? Yo quiero tener esas fiestas de relajo, yo quiero tener esos excesos, quiero tener, como decía, la parte psicológica, ¿no? Decía que tenía todo a la mano, todo le daban, todo le ofrecían, y pues, ¿quién no aspiraría a tener todo así de fácil, no? Entonces, ¿cómo influye en la parte social? Todo lo que tú digas en una cámara
por eso es muy importante en el programa, y en el programa que se está iniciando, yo digo, es que conozcamos a las personas, ¿no? No nada más a los personajes, porque muchas veces, pues sí, se quedan con el personaje. Tuvo ahí conflicto, por ejemplo, con este personaje que era Hot Spanish y otra, esta Carelli, donde ellos tuvieron contacto ya como fuera de la parte de las cámaras, fuera de la parte, convivieron, fueron a fiestas con él y todo eso, y referían, ¿no? De cierta forma que pues tenía ciertos comportamientos extraños, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí lo dejaremos en la parte psicológica. Yo creo que pues este personaje abusó de su foco, y por lo mismo que tenía condiciones, circunstancias económicas, tenía toda la libertad y todo eso, pues desgraciadamente le falló el que pudiese monetizar, que a pesar de que dijera que no monetizaba, pues también es un negociazo. Tú lo decías, Rubén, ya esos niveles de seguidores, realmente sí se vuelve un impacto bastante importante y influye en la opinión y en las decisiones de muchos niños que no comprenden el que es un posiblemente personaje, y sí perjudica bastante en nuestro entorno social, ¿no? Ver personajes como, digo, en lo personal no me gusta tampoco Brincos Dieras, que es una persona un poquito medio misógina, y cómo trata a las mujeres. O sea, por eso yo insisto, ¿qué dejamos ver de contenido a nuestros hijos? Son herramientas muy poderosas las redes sociales, pero ¿por qué no los usamos para la educación? A mí me canso de crear medios, crear temas donde la gente comparta conocimiento, comparta un libro, comparta cosas así, pero también tenemos una sociedad educacional que usamos este tipo de cosas. Se decía que el entretenimiento es más adictivo a veces que las drogas, ¿no? Realmente influye muchísimo en la mente de la gente, y pues piensan que es una normalidad. Entonces, realmente yo ahí sí difiero mucho. Yo cuido mucho qué contenido observo. Yo, por ejemplo, los algoritmos que se manejan, todo mi algoritmo, tú puedes ver mi TikTok y son temas comunicación, aprendizaje, educación, etcétera. Jamás vas a ver temas de reggaetoneros, no, jamás vas a ver cositas así. Realmente no soy una persona que lo haga, pero pues también es una decisión propia. Tenemos data porn impresionantes en las redes sociales que les dejamos, y pues obviamente pues te va dando más droga, en cuestión de entretenimiento, más droga, más droga, más droga, y pues vivimos en una sociedad que se la pasa pegada en cosas banales y no en cosas que te nutran la mente, ¿no? Entonces, eso es impactantísimo para la sociedad, y sobre todo, pues yo creo que un riesgo, y que se debería de regular de cierta forma, ¿no? Pues bueno, ahí está el comentario de alguien que también hace un contenido o busca un contenido educativo, que pues hace un cuestionamiento muy duro. ¿Qué nos está entreteniendo? Que yo platicando con Rodrigo, soy de la idea y sigo siendo de la idea de que nosotros somos proveedores, o ellos son proveedores de contenido. Y el asunto es que hay consumidores, y esos consumidores es lo que quieren, es lo que busca la sociedad. Y más con esta tecnología que tenemos, tú puedes elegir netamente si leer el rosario o escuchar el rosario, o tener un programa incluso de pastoral, ¿no? Ya vamos a ponernos muy puritanos, pero no lo hacen. De hecho, sigue siendo la interacción en la iglesia, en su círculo, pero no llegamos todavía a nuestra sociedad a entender que esto sigue siendo un espacio social y que tiene repercusión en la realidad. Hablar de deportes, sí, pueden tener su programa de deportes, pero tienen que buscar todavía cómo seguirse nutriendo y buscarlo en el apartado jurídico, insisto, en la escuela, cuando tú necesitas una asesoría, algo rápido como estudiante, y yo lo he visto, ya terminando la maestría con los chicos de licenciatura apenas que tuvieron una plática, no ocupan el teléfono para estudiar,
Y es impresionante porque hasta mi papá dice, mira, los abogados piensan, pero aquí con esta maquinita nada más ver la ley y te capacitas, pero nunca van a cambiar la situación de que el humano haga las cosas, deben de pensar, reflexionar, ni siquiera para informarnos en un tema netamente académico, cultural, social, lo tenemos de referencia, ¿no? Entonces, y más ahorita con los videos de 30 segundos, que ya son estudios muy focalizados, que para tenerte entretenido durante 3, 4 horas, son ese tipo de clips. Y tienes que estar subiendo. Vuelvo al asunto. Nosotros estamos subordinados a un objeto. Y perdimos esa parte humana, o estamos perdiendo esa parte humana, de voltear a ver y platicar con el otro, de entender a la otra persona y de crear sociedades completamente sanas, saludables, contenidos afables para todos y que nos ayuden a sobresalir como especie. Entonces, pues bueno, ya por ahí cerrando estas conclusiones, vuelvo con mi querido amigo Luis Enrique Fajardo, después nos vamos con Rodrigo y cerramos con Vianey. ¿Sale? Entonces, mi querido amigo, unos 5 minutitos, ya. ¿Qué concluimos de todo esto en el apartado jurídico? Si quieres retomar algunos comentarios, reforzar ahí el conocimiento. ¿Qué concluimos el día de hoy? Sí, mira, finalmente, como lo han comentado, el tema de justicia, que ese concepto como tal, pues es ambiguo, ¿no? Que se le atribuye a Dominicio Ulpiano, un jurista romano que fue el que estableció el concepto de justicia es darle a cada quien lo que a su derecho corresponda. Sin embargo, pues en un juicio siempre va a haber alguien que gana y alguien que pierde. Entonces, en el caso ahorita de Fofo Márquez, que es el que nos atañe esta tarde-noche, pues que finalmente su mamá, su familia están en desacuerdo y piensan que no hay justicia porque lo condenaron por un delito de feminicidio en grado de tentativa. Sin embargo, si le preguntas a la víctima, la señora Edith Eni, pues ella te va a referir que sí hay justicia y sí cree en la justicia, ¿no? Es ambigua, o sea, no puedes tener a ambas partes en un mismo entorno de que estén de acuerdo las partes. Sin embargo, bueno, es bien importante lo que ustedes mencionan, ustedes que se dedican a la comunicación. Aquí la compañera Vianey, que desde el punto de vista psicólogo, de psicología, perdón, yo creo que es bien importante. Yo considero que hasta dónde se puede entablar el regular todo este tipo de contenidos en las redes sociales, porque una situación, en el caso mío, cuando yo en algún momento era joven, pues no había esta tecnología, el teléfono era el que estaba en casa, no había celulares, era el que estaba en casa. Cuando querías aprender algo, tenías que ir a la biblioteca, buscar un libro, la página del libro, y bueno, todo lo que tú querías hacer lo tenías que hacer un poco más difícil. Hoy en día, pues a través de la tecnología, los jóvenes tienen todo tipo de contenido, no hay una restricción como tal. Desde que te empiezan a hablar del narcotráfico, que el narcotráfico se hacen millonarios de la noche a la mañana, desde los influencers que se hacen también millonarios por el contenido que hacen, cuando eso es lo que está vendiendo o están vendiendo esas redes sociales. Yo creo que no debe de ser de esa forma, pero también hasta dónde podemos tener esa línea de entre lo que regulas como contenido de los influencers o estás censurando la libertad de expresión. Entonces, muchas ocasiones, cuando alguien habla mal de alguien y tú le reclamas y le dices, habla sin fundamentos, sin nada, no tienes pruebas y demás, lo que expresan es, me estás coartando mi libertad de expresión, que yo considero que no debe de ser de esa forma. Y mi conclusión, pues en el caso Fofo Márquez, considero que toda acción tiene una reacción, no lo hizo de la mejor manera
y pues eso conlleva a una consecuencia estrictamente jurídica, aparte pues del tema psicológico que lo pudo llevar a este momento, pero pues bueno, ese momento y esa reacción que no pudieron tener sus papás en el momento de poderlo controlar, limitar o ponerle un límite a él, pues se excedió en todo sin medir una consecuencia que hoy en día lo va a llevar a ciertos años de prisión. Y como referías hace rato, Rubén, de las estrategias jurídicas, que efectivamente, ya para concluir, él tuvo un abogado que previamente él lo que estaba buscando es que durante el proceso hay una opción de poder terminar ese proceso jurídico, no alargarte, y se le dio esa opción. Él no la quiso aceptar porque en ese proceso, él lo que tiene que hacer es aceptar la culpabilidad y entonces se le da obviamente una pena, una penalidad más corta, menor. Él no aceptó, por eso el abogado se va y entonces él quiso, pues de alguna manera bajar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones agravadas, cosa que no sucedió, y pues ahora eso es lo que le afecta. E imagínate que no sé cuántos años tenga este joven, unos 26, 27 años, y de entrada que le den 15 años, como lo veíamos en el tema, imagínate que a 15 años de su vida en una prisión, coartado de su libertad, pues se complica para él el estar dentro de una prisión, porque tampoco es fácil estar dentro de una prisión. Y segunda, todo lo que implica con respecto a la familia, los problemas, el tenerlo que ir a visitar, el tener que estar pagando ahí cuotas, y bueno, que en otro momento se verá. Pues esos serían mis comentarios, Rubén. Agradecerle a Rodrigo, agradecerle a la compañera Vianey y a ti por invitarme a este programa que creo que ayudó mucho a entender todas esas partes desde la comunicación, la psicología y el derecho, pues este asunto que tomó mucha fuerza en las redes sociales. Y bueno, por último, Rubén, si me lo permite, nada más quisiera hacer ahora sí que un comercial. Quiero mandar un saludo afectuoso a la doctora Elizabeth Betancourt Pérez, que es la presidenta del Colegio Nacional de Abogados Duras Lex et Lex, que de alguna manera también estamos haciendo algunas actividades con respecto a la prevención en el caso de los jóvenes de las prepas, secundarias y demás. Y yo creo que desde la cancha donde estemos cada uno de nosotros, pues tenemos que tener ese compromiso de poder decirle a esas nuevas generaciones, pues que si hacen algo mal, pues van a tener un mal resultado. Si hacen las cosas bien, pues van a tener un buen resultado. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por hacerme parte de esta mesa. Tu micro, Tienes Rubén. apagado tu micrófono, Rubén. Listo, amigo, ya quedó. Y ya te decía que ahí hay que hacer el comercial completo. Si necesitamos un buen abogado, te contratamos, no te contratamos, pedimos un defensor de oficio. ¿A quién acudimos, amigo? Sí, claro, pues, estamos a sus órdenes en el teléfono, están mis redes sociales, estoy así como Luis Enrique Fajardo Guadarrama, el teléfono móvil es 72 25 59 89 69, y bueno, finalmente, yo les puedo comentar, como abogados, finalmente no tienes todas las materias, hay abogados especialistas en ciertas materias, pero sí lo importante es que tengas la asesoría de un abogado. En el caso de los de oficio también es válido, se asigna, el Estado asigna a los abogados de oficio cuando no hay la posibilidad económica de poder pagar un particular, porque pues obviamente ustedes lo saben que
tenemos ahí mala fama los abogados, ¿no? Que nada más nos sacan dinero pero bueno, finalmente los procesos judiciales no son fáciles, no son sencillos. En el caso ahorita que estamos viendo del Fofo Márquez, pues se aventó casi un año entre las etapas entre las etapas del procedimiento penal. Y también no fue fácil, ¿no? Porque los abogados, pues, obviamente, pues tienen que cobrar, pues obviamente, por las acciones y actividades que hacen. Entonces, no es fácil. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Rubén, nuevamente. Por permitirme hacer partícipe de esta mesa de trabajo. Excelente, mi querido amigo. Pues bueno, vamos cerrando ahí, agradeciéndote primero por estar aquí y aceptar la invitación. Te veremos por acá más seguido en los comentarios jurídicos. Y pues bueno, mi querido amigo Rodrigo, estos entre mitos y logos, vamos a cerrar. Excelente, amigo. Perfecto. Pues bueno, pues yo podría concluir que pues realmente las cámaras de eco, no, las redes sociales son unas cámaras de eco muy, muy potentes que influyen en todas las personas que lo ven. Yo soy promotor de que haya una regulación. Precisamente tengo 2 años preparando, y perdón también el comercial, un libro que se llama Palabras que mueven al mundo, y hablamos sobre todas estas cámaras de eco y cómo todo debería de ser regulado, porque encontramos mucho contenido basura, muchas cosas que realmente pues no nutren a nuestra sociedad. Y por ejemplo, existen también ciertos personajes como Mauricio Ockman y algunos otros que realmente hacen cosas más positivas, dan un poquito de mensajes más positivos, y yo creo que pues en una sociedad tan destruida y en un país tan destruido, pues realmente yo creo que nos hace mucha falta, ¿no? La pregunta y como conclusión sería, y como para dejar ahí el análisis, es ¿qué político tendría también el valor de enfrentarse a un mercado y a un sistema tan fuerte como es el marketing de influencers, que también es utilizado por ellos, ¿no? Entonces realmente está muy, muy complicado, y realmente creo que pues es algo que podríamos en algún momento pues también analizar, ¿no? Pues esa es una postura muy interesante, digo, porque principalmente uno de los parámetros que tiene nuestra sociedad es la libertad, él lo decía bien Fajardo, la libertad de expresión. El asunto es que entre más censura es una sociedad, pues es una sociedad más represora, más totalitaria, más comunista, ¿no? Por eso Donald Trump las abre, dice, no, pues que X ya no tenga censura y yo pueda decir lo que quiera, porque fue censurado varias veces. Aquí la pregunta interesante es, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Del lado de una libertad plena? Vamos ya en el sentido juarista, que eso era nuestra parte abierta ya como mexicanos, o un poco más conservadora, como la de Ignacio Manuel Altamirano. De ahí ya analizamos ahí el libro del Zarco, platicamos un poco ahí de la obra de Ignacio Manuel, el opositor político de Juárez, y ese era el entramado del México. O sea, no está tan anacrónica la situación, pero sí era muy interesante ponernos a pensar qué va a pasar a futuro, hasta dónde es realmente sano opinar y qué tipo de opiniones son válidas, pero son demasiados juicios de valor que va a estar ahí muy, muy interesante, porque para allá va, yo creo que va la situación, pero político, pues un político extremadamente radical y conservador desde mi punto de vista. Pero pues bueno, eso ya serían temas políticos, porque aquí tampoco nos gusta la política y nos aventamos otras 2 horas. Y entonces vamos a irle cerrando. Mi querida amiga Luz Vianey López Montaño, tienes uso de la palabra, mi querida amiga. Muchas gracias. En la intervención anterior, Rodrigo planteaba una pregunta relativa con el consumo de medios de comunicación que estamos comúnmente observando, escuchando, interpretando, porque a eso hay que sumarle la interpretación personal que todos tenemos acerca de un contenido determinado. Y hay una broma que yo comúnmente le hago a mis alumnos, y les digo que todo lo que sé de ciertos personajes displacenteros los sé en contra de mi voluntad, aunque después les confirmo totalmente lo que me están diciendo. Entonces, mucho de lo que nosotros consumimos dentro de los medios tiene que ver con un consumo involuntario y llega a nosotros, como bien Rodrigo lo dice,
por esquemas que no siempre elegimos, pero los dispositivos inteligentes nos sugieren. Y entonces, bueno, yo quiero responder a la pregunta que Rodrigo planteaba en torno a por qué es mucho más fácil consumir relatos de este tipo, relatos sociales que no necesitan traducirse, que no necesitan interpretarse, comparado con consumir material más educativo. Yo quiero responder a esa pregunta hablando un poco acerca de la dualidad de la bioquímica cerebral. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la felicidad y del placer, que son dos elementos perseguidos por la socialización, por la sociedad y por las prácticas sociales actuales. La felicidad asociada a un neurotransmisor que es la serotonina y el placer asociado a la dopamina, uno inhibe al otro. Hablemos, por ejemplo, del caso de la felicidad y su serotonina. Nosotros podemos estimular la felicidad a través de prácticas comunes, cotidianas, como pudiera ser los estados de tranquilidad, los estados de paz, los estados que nos llevan a sentirnos placenteros con aquello que nosotros producimos. Pero tenemos un estilo social en donde preferimos consumir que producir. Y entonces esa práctica de estimular la felicidad se ve disminuido con las prácticas sociales actuales. En cambio, el placer asociado a la dopamina tiene que ver con una satisfacción corta, pero de efectos mucho mayores. Es decir, cuando nosotros consumimos actos que nos ocasionan placer, el efecto que tiene sobre las emociones, sobre la sensitividad corporal, es mucho más intenso que la felicidad. Y en ese caso, a los seres humanos nos encanta ser mucho más intensos en el consumo de las emociones, aunque su duración sea menor. En el caso de la felicidad, la duración es mayor, pero se percibe con menor intensidad, no así el placer. Ejemplo, te subes a la montaña rusa y el estímulo de placer que te ocasiona te produce miedo, te produce vértigo, pero al mismo tiempo te proporciona una regulación momentánea de corta duración, pero que con esto se va generando una resistencia a lo largo de así sucesivamente. Cada vez que necesites consumir un acto placentero relacionado a la dopamina, la resistencia del cuerpo va aumentando y entonces a ese proceso de crear resistencia ante este neurotransmisor es a lo que nosotros le llamamos adicción. Y entonces, a mayor estímulo, mayor efecto, pero también menor duración. Esta prolongada asociación de un estímulo placentero dopamínico va haciendo que las neuronas se mueran y que con mayor frecuencia nuestra capacidad intelectual se disminuye. Y entonces es un círculo vicioso. Nosotros seguimos consumiendo medios, discursos, material que nos provoque placer, y el placer asociado a la dopamina y la dopamina en altos niveles que mata neuronas cerebrales, nos hace que con el tiempo nosotros nos hagamos reacios a experimentar felicidad. Y entonces consumimos mayor placer. Este círculo vicioso nos va llevando al consumismo como lo conocemos en la actualidad. Y entonces, el estimular la dopamina hace que la serotonina disminuya su producción natural. Y entonces los seres humanos nos volvemos consumistas por un círculo vicioso. Y entonces vemos que el sujetarnos a una actividad viciosa no solamente es una conducta voluntaria, sino aprendida y de cada vez mayor consumo en la actualidad y mayormente practicado. Es mucho más fácil que cuando estoy estresado llegue a la casa y consuma un video de chismes, a que llegue a la casa y consuma un video de comida sana. Eso nos lleva a pensar que la estructura social que tenemos en la actualidad es un sistema vicioso asociado al consumo de la dopamina y no de la serotonina. Cierro con eso, Rubén. Muchísimas gracias, mi querida Vianey. Ya nada más para redondearle ahí, del caso Fuego Márquez, ¿cuál es tu opinión? Opinión desde lo social, desde lo psicológico, desde donde puedo emitir muchas opiniones al respecto. ¿Perdón? Desde Vianey como persona. Como persona, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, todo lo que sé, lo sé en contra de mi voluntad, aunque después el chisme me atrapó.
quiero decir que esos son los patrones comportamentales a los cuales aspira nuestra sociedad actual. Yo soy mamá de 2 pequeños, muy pequeños, uno de 6 y otro de 10, y me preocupa que esquemas y modelos como este individuo se conviertan en los patrones a reproducir con mayor frecuencia antes de un individuo, no lo sé, no quiero pensar en un individuo famoso, sino en un individuo que haga una vida digna, que construya desde su propia aspiración y que con mayor frecuencia mis hijos tendrán mayor tendencia, mayor exposición en las redes, en los medios, a individuos como el Fofo, como Jerimois, como la Venenito, como N cantidad de personajes que yo no terminaría de nombrarlos, antes de tener exposición a personajes que producen contenido intelectual y no solamente para figurar. Excelente. Pues hay que seleccionar también como padres cómo estamos educando a nuestros hijos, estar al pendiente de ellos. Pues bueno, preocuparnos todos por consumir algo que no nos produzca tanto placer, porque estúpido y sensual placer, dijera Homero Simpson, te odio, pero te amo. Y pues empezar a cambiar nuestro comportamiento también es parte de educarnos y de realmente transformarnos, ¿no? Adquirir nuevos hábitos. Y pues nosotros somos responsables de la sociedad, de los hijos, de los vecinos, de las comunidades en las que interactuamos, convivimos. Digo, tenemos corresponsabilidad también en redes sociales y bueno, también es parte de que haya salido Entre Mitos y Lobos, traer un poquito de luz en esa oscuridad, si lo quieren ver así de manera romántica y poética. Pero pues es nuestra contribución a un mejor contenido y a tener una mejor comunidad. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por vernos. Agradezco de la misma manera ahí a Rodrigo, a Vianey, a Fajardo. Ahí nada más cedo rápido el uso de la palabra para las redes sociales. Ahí me faltó con Rodrigo, que tiene programa nuevo y perdón mi desatención, amigo, ya nada más para que te sigan. Igual bien, y si quieres también aventarte ahí el comercial, pues de una vez, digo, no tengo mayor problema y ya cerramos este programa. Mi querido Rodrigo, ¿cuál es tu nuevo programa? Muchas gracias, pues estamos como Interactuando México en YouTube, tenemos distintos invitados, hemos estado ahorita un poquito más enfocados en la parte política, pero también ya tuvimos el día de hoy precisamente estrenó el tema de un rapero, vamos a tener también el tema de migrantes, realmente está abierto también para quien guste participar, porque creemos que es mejor conocer a las personas que a los personajes, y es muy importante también que pues, se hagan contenidos realmente que nutran y que compartan pues también la experiencia de muchas personas, ¿no? Y Rodrigo Cabañas, en redes sociales, así me encuentran también. Muchas gracias, amigo. Bien, ¿y tus redes sociales ya para ir cerrando? Muchísimas gracias, Rubén. A mí en mis redes sociales, Instagram, Facebook, me encuentran igual con mi nombre completo, Luis Vianey López Montaño. Me caracterizo por ser experta en ámbitos educativos en todos los niveles y me desempeño también adicionalmente, algo que no compartí desde el inicio, como psicoterapeuta con enfoque logoterapéutico y tanatológico, sesiones presenciales y en línea. Gracias, Rubén. Pues bueno, de mi parte también sería todo. Sigan aquí el contenido Entre Mitos y Logos y ya próximamente comparto el link de mi entrevista que me hizo favor Rodrigo, digo, porque es mi primera entrevista, entonces estoy nervioso, no sé si me vayan a funar, nos vayan a funar o no, pero pues bueno, siempre hay un riesgo de ser figura pública. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerden que están Entre Mitos y Logos y aquí y en cualquier lado, nuestra opinión es todo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.